¿Sí? A ver, señorita Ocaña, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Verdad que es actuación en clases, no? A ver, señorita Doménica Gómez. Ya voy contigo, William. Vimos sobre las mutaciones, los tipos de mutaciones, las anomalías cromosómicas y las alteraciones según el par. Ya, muy bien. A ver, William. Bueno, yo iba a decir eso, pero iba a decir mejor la herencia genética. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vimos algunas alteraciones, ¿no es cierto? Ligadas a los cromosomas, ¿no es cierto? O como dice el señor Cano William, a la herencia, ¿sí? Para hacer un pequeño resumen, ¿se acuerdan que las mutaciones se clasificaban en tres? Señor Burgos, ¿cuáles son esas tres? O una. A ver. Nada. Señor Pazmiño, dígame una mutación, por favor. Decía que se clasificaban en tres. Una mutación, puede ser una mutación genética, una mutación por el ADN o una mutación. Bueno, ya. Génica. ¿Cuál era la otra? Cromosómica. Ya, muy bien. Cromosómica. Y Genómica. la tercera es la genómica, ¿no es cierto? ¿Sí? Genómica. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces se confunden, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando hablamos de la génica, estamos hablando de los nucleótidos. ¿Sí? ¿Qué eran los nucleótidos? Señor Encalada, por favor. ¿Qué eran los nucleótidos? ¿No? A ver, señorita Singaña. ¿Qué eran los nucleótidos? Son las bases nitrogenadas. Ya, sí, exactamente. Son las bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿no es cierto? Que forman cadenas. Digamos la CGA, ATT, T, TG. Ah, sí, ¿no es cierto? Son cadenas. Esos son los nucleótidos y las bases nitrogenadas. Aquí sí quiero que tomen muy en cuenta. Las cromosómicas muchas de las veces dicen cromosómicas. Entonces, ya, son enos cromosomas, ¿no es cierto? Le relacionan la palabra. Pero básicamente las cromosómicas están en los genes, ¿sí? Vean, por eso les decía que hagan la diferencia, porque aquí pues, también pueden, ¿sí? Equivocarse, ¿sí? Entonces las cromosómicas están en los genes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cromosoma? Yo les decía que cada cromosoma tienen unas estructuras que se llaman bandas. Y en estas bandas se encuentran los genes, ¿sí? Entonces, las alteraciones cromosómicas son a nivel de los genes, ¿ya? Y las genómicas. Aquí, en cambio, es a nivel del número de cromosomas, ¿sí? Ustedes saben que cada par, ¿no es cierto?, nos indica, par significa dos, ¿sí? Pero hay ocasiones que en cualquier par cromosómico aparece un cromosoma extra, ¿sí? Entonces, las genómicas es en el número de cromosomas, ¿sí? Aquí tenemos lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? El síndrome de Down, que es a nivel del par 21, ¿sí? Se presenta la trisomía del par 21, ¿sí? Entonces, por favor, tomar muy en cuenta esto, ¿sí? Génicas es a nivel de los nucleótidos, ¿sí? O las bases nitrogenadas, que es la guanina, citosina, adenina, tiamina, ¿no? Si hablamos del ADN, si hablamos del ARN, ¿no es cierto? Es la adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sí?
Las cromosómicas es a nivel de los genes que están formados los cromosomas y las genómicas es en el número de cromosomas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos prácticamente estas alteraciones, ¿no? Estas mutaciones, como les decía, pueden ser benignas o pueden ser malignas, ¿no? Pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Por favor, ¿quedó este puntito claro? ¿Sí quedó claro? Bueno. Como digo, o entendieron todo o no entendieron nada. ¿Sí? Esas alteraciones, ¿sí? Pueden darse en las células somáticas o también en las células sexuales. ¿Sí? Ustedes saben que el género femenino, ¿no es cierto? Es XX, masculino es XY. Cuando se une un hombre con una mujer puede dar, ¿no es cierto? Una mujercita XX o un varón XY, ¿no? Entonces, estas mutaciones, vuelvo y repito, pueden presentarse sea en hombres como en mujeres. ¿Ven? Les recuerdo que les mostré este cuadrito, ¿no es cierto? Aquí está en los pares de cromosomas qué alteraciones pueden presentarse. Y me acuerdo que les hablé de una alteración, la hemofilia. ¿Sí? Como les decía, la hemofilia es una enfermedad que afecta al tejido sanguíneo. ¿Sí? Específicamente al proceso de coagulación. ¿Sí? Estos individuos no pueden, ¿no es cierto? Muchas de las veces, como les digo, coagular fácilmente en un lastimado, en un simple golpe, ¿no? Se producen hematomas, ¿sí? Que son manchas azules. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto? Vean, un trastorno o una mutación ligada al sexo, que se llama, ¿sí? Aquí tenemos el padre y aquí tenemos la madre, ¿sí? Vean, en este caso, si hablamos de la hemofilia, ¿no es cierto? La madre es la portadora, tiene 4 hijos, ¿sí? Como les decía, los 3 hijos, ¿sí? O mejor dicho, los 2 hijos no son afectados. Un cuarto hijo puede ser afectado. Y en el otro hijo, vean, en este caso, puede ser la portadora, ¿no es cierto? Pero aquí también no es portadora. Yo les decía que la hemofilia es una enfermedad en la cual las mujercitas son las portadoras de esta enfermedad, ¿no? Vean, donde se presenta la enfermedad prácticamente es en los varones, ¿sí? Entonces, si seguimos este esquema, ¿no es cierto?, de 4 hijos, se puede presentar como no se puede presentar, ¿sí? Vean, aquí también tenemos otro, ¿no? Vean, la madre afectada, el padre no afectado, pero puede darse, ¿no es cierto?, que el 50% sea afectado, el otro 50% no sea afectado. O a su vez, el 75% o el 25%, ¿no? Vean, entonces son alteraciones propias de unas o de otras de acuerdo, ¿no es cierto? Esta vuelta es herencia que está ligada básicamente al sexo. Otro tipo de alteración que se puede decir, ¿no? Es el hermafroditismo. ¿Sí? ¿Alguien tiene la idea qué es el ser hermafrodita? A ver, señor Villena. Que es de los dos sexos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, señorita Tipantocta creo que quería hablar. Así que puede tener un reproductor masculino y femenino. Ya. Vean, hay ocasiones en esta parte del hermafroditismo que algunos órganos básicamente externamente hay esta malformación, ¿no? Sí, que tiene, hablemos así, la vagina y el pene, ¿no? Pero internamente puede ser que tenga un solo órgano reproductor, masculino o femenino, ¿sí? Vean, ¿y qué es el hermafroditismo? A ver, me ayuda leyendo, por favor, señor Villena. Ya dice. El hermafroditismo es un término
biología y zoología, con el cual se designa a los organismos que tienen órganos reproductivos usualmente asociados a los dos sexos, macho y hembra. Es decir, que aquellos seres vivos que tienen un aparato mixto capaz de producir gametos masculinos y femeninos. Ya. Vean, en este caso pueden ser los órganos internos, ¿no? O en otros casos pueden ser los órganos externos o viceversa, ¿sí? O pueden ser a su vez internos y externos. Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Este individuo presenta el útero y también presenta los testículos, ¿sí? Esa parte interna. Otras, vean aquí como les decía, la parte externa, ¿no es cierto? La vagina y un pene, ¿no? Vean. Entonces, este tipo de organismo, ¿no es cierto? No se sabe si puede ser varón o puede ser mujer. Por eso en los primeros años no es recomendable hacer un tipo de operación, ¿sí? Sino esto se le hace cuando prácticamente las personas ya adquieren su madurez sexual, ¿no? Porque imagínense en un individuo, digamos, por ahí tiene los dos órganos y le hacen la operación, le vuelan en este caso, ¿no es cierto? Quirúrgicamente el pene. Vean, en la madurez sexual ese individuo se manifiesta como varón, pero le dejaron con el órgano reproductor de la mujer. Si se dan cuenta, es un daño bastante grave, ¿no? O viceversa, ¿no? Se siente mujer y le dejan con los órganos masculinos, ¿sí? Por eso este tipo de operaciones se les hace ya cuando los individuos ya tienen su madurez sexual, cuando ya están identificados sexualmente, ¿no? Sí, pero son, como les digo, eh, condiciones o mutaciones, ¿no? Que tiene el organismo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué es un organismo híbrido? ¿Sí? Vean, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un organismo híbrido? Que es bien conocido. A ver, señor Villena. La mula, Lisa. Exactamente, sí. La mula es un organismo híbrido, ¿sí? Que se forma por la unión de los caballos con los burros, ¿no? Sí, se forman las mulas. Vean, ¿por qué hicieron este cruce? Porque este organismo, ¿no es cierto?, tiene mayor capacidad de resistencia, tiene más fuerza, ¿sí? Pero una de las, ¿cómo les puedo decir? Algo contrario de estos organismos es que no pueden reproducirse, ¿sí? En otras palabras, si hablemos en género, ¿no? Un mulo y una mula no pueden reproducirse, ¿sí? Tiene que ser de la cruce de un caballo y un burro, ¿sí? Para generar este nuevo individuo que es la mula, ¿sí? Cuya característica principal es no poder reproducirse por sí solos, ¿ya? Vean aquí en el país, hace unos años, ¿sí? Se originó un nuevo organismo, el arnejo, ¿no? Vean, que fue la mezcla de una ardilla y un conejo. Salió este individuo, vean, que es el arnejo. Miren, ¿sí? Es la mezcla de una ardilla y un conejo. Ayúdame a leer, señor Villanos, por favor. Híbrido. Un híbrido es un organismo vivo, animal o vegetal, procedente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o en alguno o más cualidades diferentes. Los híbridos entre caballo y asno, oveja y cabra, perro y lobo, cerdo y jabalí han sido algunos de los más conocidos a lo largo de la historia. Ya, muy amable, gracias, vean. Si se dan cuenta esos cruces, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Por favor, ¿alguna pregunta?
Bueno, como les decía, sí, esas son alteraciones, ¿no es cierto?, que se pueden presentar. Algunas alteraciones buenas, otras alteraciones malas, ¿no? Vean, hablando de una alteración que no sabemos por qué se produce, el cáncer, ¿sí? No sabemos por qué mutan las células, ¿no? Siendo células benignas, se transforman en células malignas. Vean. Entonces, no sabemos por qué se produce esta transición. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿No? ¿Algo, señor Villana? Dicen, ¿por qué a los animales híbridos, o sea, es imposible que se reproduzcan? O sea, ¿qué les impide? No tienen prácticamente los órganos reproductores. ¿Sí? Los órganos internos, ¿no? Porque externamente sí lo tienen, pero internamente no lo tienen. Entonces, eso hace que le impidan, ¿no? ¿Sí? Que se puedan reproducir. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, vamos a seguir con el tema. Otras de las funciones, ¿no es cierto?, que tiene el ADN y más específicamente el ARN en las mutaciones es la transcripción y traducción de este, ¿no? Sí, el ARN ayuda al ADN a formar, ¿sí? O mejor dicho, la función del ARN es formar o transformar copias fieles al original, ¿sí? Cuando no se produce estas copias fieles, ¿no es cierto? Se producen algunos tipos de alteraciones, como son las inserciones, delecciones, sustituciones, inversiones, traslocaciones. Vean, ¿sí? Todos estos afectan generalmente al ADN, a las cadenas de ADN, a sus nucleótidos, a sus bases nitrogenadas, a los puentes de hidrógenos, a las proteínas, ¿sí? También saben que el ADN prácticamente es una proteína, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas de las veces se producen cambios en estos. Vean, en algunos casos puede ser que se añade una base nitrogenada más. En otros casos desaparezca una base nitrogenada. ¿Sí? Vean, cuando se han formado, debe de formarse solo un par de nucleótidos, se forma más de tres, más de dos. Vean, entonces, ese simple cambio, ¿no es cierto? O solamente que se cambie una letra en la secuencia del ADN, ¿sí? Hace que se produzca, ¿no es cierto? Una, una copia mala, hablemos así, ¿no es cierto? Para los diferentes organismos. Vean, como en esta secuencia. Simplemente que se cambie aquí. Aquí está AT. Se ponga TA, ya nos puede dar un cambio. Vean, ¿sí? Como en el otro curso me hicieron la pregunta, ¿y por qué se producen esos cambios? ¿Alguien tiene una idea? A ver. ¿No? Vean, muchas veces esos cambios se producen por las actividades que nosotros desarrollemos, nuestro trabajo. Otras veces es por el medio ambiente, la variación climática. Otras veces puede ser de tipo genético, ¿no? Como yo les decía, yo soy la cuarta generación de una característica que se presentó hace 3 generaciones. Puede ser que en mi generación se vuelva a presentar. ¿Sí? Vean, hay unas, no sé si han oído ustedes la polidactilia. ¿Qué les da la idea de esta palabrita? Polidactilia. A ver. A ver, ¿alguien tiene una idea de esta palabrita? Polidactilia.
Lo que nace con un dedo más, o sea, con más dedos. Exactamente. Nacen con uno o más dedos, ¿no? Puede ser en las manos, pueden ser en las manos o pueden ser en los pies. Bien, ¿sí? Vean, les decía alteraciones por la actividad que se trabaja. Vean, yo creo que sí les dije el otro año en la ciudad de Pujilín, ¿no? En la parroquia La Victoria. Ahí hacen las tejas, obras de alfarería. Ahí utilizan bastante el plomo. No sé si hasta ahorita estarán utilizando, ¿no? Pero utilizaban el plomo. El plomo es un elemento altamente contaminante. Vean, ese plomo va a los ríos y se dio el caso que hubo nacimientos de ganado con 5 patas, con 2 cabezas, con 2 colas. ¿Sí? Fue por esta, como les digo, por esta exposición al plomo, ¿no? Que es altamente contaminante. Por eso les decía, las actividades de que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Vean, pueden haber alteraciones en los cromosomas. Ustedes saben que las células son muy delicadas, ¿no? Son muy delicadas. Cuando uno se manipula genéticamente, las células son muy delicadas. Por eso les dije, creo ustedes a clases anteriores, ahora ya los famosos bebé bajo menú, ¿no? Que nosotros elegimos el color de los ojos, el color del cabello, la estatura. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay esa manipulación genética a nivel del ADN. ¿Sí? Se han de haber oído la explosión de allá de Hiroshima, ¿no? Vean, con la bomba nuclear. Hasta ahora, vean, hay alteraciones, ¿no? De tipo genético. Vean, entonces todo esto hace que la estructura del ADN, ¿no es cierto? Y del ARN pueda cambiar, tanto en número, en forma, ¿sí? En secuencia. Vean, para dar las distintos tipos de alteraciones. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes. ¿No? ¿Quedó claro, por favor? Bueno, espero. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien este fin de semana, que el lunes comencemos con pie derecho, ¿no? Hasta luego. Sí, señora Villana. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que ahorita como revisé ayer mi plataforma, me sale que tengo un 1 en una tarea suya, pero esa sale en las tareas para subir. A ver, no te entendí el último. No sale la tarea para subir. A mí no me sale esa tarea para subir, por lo que yo me matriculé después y ha sido una tarea anterior y como ya me reflejó la nota, ahorita me Bueno, doy cuenta. verás, cuando te mande otra tarea, me subes la tarea anterior y me pones un mensajito ahí para Ya, yo listo. rectificarte, ¿no? Gracias, listo. Eso hagamos. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Sí, hasta luego. Un excelente fin de semana.